7 millones de tunecinos van a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en las segundas elecciones libres de su historia. Pese al descontento social por la mala situación económica y el desempleo y también las altas temperaturas, las autoridades esperan una participación masiva de los ciudadanos. Arabia Saudita redujo su producción de crudo en un 50% debido a los dos atentados con drones que afectaron dos de sus más importantes refinerías. Pese a que el ataque fue reivindicado por los rebeldes hutíes, Estados Unidos insiste en culpar a Irán. La República Islámica rechazó las acusaciones. Nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Hong Kong en rechazo por la injerencia de China y en reclamo de más garantías democráticas. Las concentraciones tuvieron lugar frente al consulado del Reino Unido, país al que perteneció Hong Kong por más de un siglo y al que le piden interceda en sus reclamos. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Avanzan las votaciones presidenciales en Túnez, los segundos comicios libres de su historia desde el inicio de la primavera árabe. Unos 13.000 puestos de votación fueron habilitados para que unos 7 millones de tunecinos ejerzan su derecho al sufragio. Deberán elegir entre 24 candidatos después de que 2 de ellos retiraran sus candidaturas horas antes de la apertura de las urnas. Las autoridades electorales esperan una alta afluencia de votantes en medio de un alto descontento social por la situación económica y por el desempleo. Túnez 2010. Los jóvenes se amotinan en la calle contra la corrupción, las dificultades económicas y el abuso policial, casi sin saber que estaban poniendo en marcha un levantamiento histórico que reformaría Medio Oriente. El 17 de diciembre, el vendedor Mohamed Bouazizi se prendió en llamas en la ciudad de Sidi Bouzid para protestar por la incautación de su carrito de frutas por parte de la policía. Ese fuego envolvería a la nación a medida que los tunecinos se alzaban contra Ben Ali, el hombre fuerte y autocrático que había sido presidente del país durante casi 25 años. El 14 de enero de 2011, Ben Ali huye hacia Arabia Saudita. La primavera árabe había comenzado. La revolución se extiende rápidamente por toda la región: Libia, Egipto, Siria, Yemen, Bahrein y otros más. Entre la violencia y el caos. Pero Túnez, lugar de nacimiento de la primavera árabe, hasta ahora ha mantenido su sueño de democracia. En octubre de 2011, su primera elección libre desde la independencia en 1956 lleva al poder al partido islamista Ennahda, aunque el asesinato de 2 políticos y el punto muerto en el legislativo de 2013 auguraban una nueva crisis que muchos temían podría enviar al país hacia el destino de sus vecinos. Pero Belgica y Dessebsi logra comprometer a grupos civiles y políticos. Entonces ve a Ennahda compartir el poder y la adopción de una nueva constitución en enero de 2014, hasta que el partido Nida Túnez de Essebsi gana las elecciones legislativas de ese mismo año, convirtiéndolo en el primer líder democráticamente elegido de Túnez, un cargo que ocupó hasta su muerte a mediados de 2019, dejando atrás un legado de inclusión que trajo a los partidos más moderados a la escena política. Si bien Túnez sigue siendo el punto brillante de la primavera árabe, los mismos problemas que provocaron las protestas de 2010 permanecen, como las altas tasas de pobreza y desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes, sin mencionar un floreciente movimiento extremista que ha dejado decenas de muertos en varios ataques durante los últimos 4 años. A medida que los 7 millones de votantes de la nación se dirigen a las urnas, todos esperan que su nuevo líder sea capaz no solo de consolidar los éxitos de Túnez, sino también de continuar su narrativa. Arabia Saudita se vio forzada a reducir en un 50% la producción de crudo tras el ataque con 2 drones a 2 instalaciones de su principal petrolera Aramco. El atentado fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, pero el gobierno de Estados Unidos afirmó que detrás de dichos ataques se encuentra la República Islámica de Irán, que rechazó las acusaciones. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más en su informe. El ataque perpetrado con 10 drones contra 2 instalaciones del gigante petrolero Aramco redujeron su producción de crudo a la mitad. Esto es lo que indicó el Ministerio de Energía de Arabia Saudita.
De acuerdo con estimaciones preliminares, las explosiones llevaron a interrumpir la producción de 5,7 millones de barriles, cerca del 50% de la producción de la compañía. El ministro de Energía explicó que las explosiones también llevaron a frenar la producción de gas asociado, estimado en 2.000 millones de pies cúbicos por día, usados para producir 700.000 barriles de gas natural líquido. La compañía explicó que los faltantes por el ataque serán compensados con productos de reserva y añadió que no hubo impacto en los suministros de energía o agua derivados de la planta ni el suministro local de combustible. Los hechos ocurridos este sábado afectaron la planta de Abqaiq, la principal procesadora de petróleo del mundo, por la que pasan 2/3 de los 10 millones de barriles que produce Aramco al día, y la de Kurais, el segundo mayor depósito de crudo de la empresa. El ataque fue reivindicado por rebeldes hutíes de Yemen, un grupo que cuenta con apoyo del gobierno iraní. Por ello, para Estados Unidos, la responsabilidad directa es de Teherán. Teherán es responsable de cerca de 100 ataques en Arabia Saudita, mientras que Rouhani y Zarif fingen comprometerse diplomáticamente. En medio de todos los llamados de desescalamiento, Irán ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro de energía del mundo. No hay evidencia de que los ataques vengan de Yemen. Las declaraciones de Washington han recibido numerosas críticas al considerar que no tienen pruebas ni fundamento. Previamente conversamos con Catalina Gómez Ángel, la corresponsal de France 24 en Teherán, y nos comentó sobre la postura del gobierno iraní frente a estas acusaciones hechas por Estados Unidos. Este ataque ha sido cubierto extensamente por la prensa local, que da por hecho que fue un ataque hecho desde dentro de Yemen por los hutis, pero también han reaccionado bastante fuerte a las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, a las cuales catalogaron de no tener ninguna razón ni ningún sentido, y es que la posición de Irán hoy puede definirse en dos grandes puntos. La primera de ellas es que han llamado que esta campaña de máxima presión que Estados Unidos ha llevado contra Irán y que ellos dicen ha fracasado, ha pasado a convertirse en una campaña de máximo engaño. Y es que hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi, decía que se parecían estos estamentos a los que hacen las agencias de inteligencia cuando quieren acusar a un país, dañarle la imagen para luego atacarlo. Y el otro gran punto es que Irán vuelve a decir que la guerra en Yemen ha fracasado, y hoy el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, les volvía a decir a los yemeníes y también a los norteamericanos que es necesario parar esta guerra, y les decía que oyeran lo que Irán dijo el pasado 15 de abril y se fueran a negociaciones, que de pronto esa es la única salida a esta situación. Dejamos Irán y hablamos ahora de Hong Kong. Allí nuevamente las calles fueron escenario de masivas manifestaciones de ciudadanos quienes rechazan la injerencia de China y piden una mayor defensa de la democracia por parte de las autoridades. Las concentraciones tuvieron lugar frente al consulado del Reino Unido, país al que Hong Kong perteneció como un territorio de ultramar por más de un siglo y al que también le piden que interceda a su favor. Acudiendo a la reina, la protesta de este domingo en el centro de Hong Kong empezó en las afueras del consulado británico. Al no obtener ninguna nueva concesión de las autoridades locales, los activistas pro democracia se dirigen hacia las potencias extranjeras. Reino Unido administró el territorio hasta 1997, año en el que fue devuelto a China. Vine hoy para decirle al gobierno británico que tiene que actuar en algo, que haga respetar la declaración conjunta chino-británica firmada en 1984. Cuando Reino Unido devolvió Hong Kong a China, el acuerdo vino con una serie de obligaciones. Se suponía que los residentes hongkoneses podían preservar sus derechos, como la libertad de expresión, en una fórmula que se llama un país, dos sistemas. El gobierno británico tiene la responsabilidad de actuar con más fuerza para que el gobierno chino sepa que no se trata solo de un asunto interno, sino internacional. Los manifestantes dicen que China está poco a poco triturando sus derechos. Las protestas comenzaron después de que las autoridades planearan aprobar un proyecto de ley de extradición que hubiera permitido enviar a los residentes de Hong Kong a China continental para ser juzgados ahí. El texto ha sido retirado, pero los manifestantes mantienen otros pedidos, como la reforma política, en unas jornadas que se vuelven a menudo violentas.
Y con esto ponemos punto final a las noticias en France 24. Recuerde que más información también la encuentran en france24.com, en las redes sociales y en la app en todos sus dispositivos móviles. Siga con nuestra programación. ¡Feliz día!